Segunda verdad fundamental. El único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo como el Yo Soy, eterno y autosuficiente, el creador de los cielos y de la tierra y el redentor de la humanidad. Se ha revelado además como la personificación de los principios de parentesco y asociación, es decir, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo podemos descubrir en Deuteronomio 6:4, Isaías 43:10, Mateo 28:19 y Lucas 3:22. El único Dios verdadero. En 1914 se constituyeron las Asambleas de Dios y en su declaración de verdades fundamentales incluyeron la adorable deidad, que dice lo siguiente, son 10 conceptos. El primero, definición de términos Trinidad y personas. Esas palabras no se hallan en las Escrituras, pero están en armonía con ella. Y es así como podemos comunicar a otros acerca de esta doctrina. El Señor nuestro Dios, que es un Señor, como de una Trinidad o un ser de 3 personas, y no obstante, atenernos estrictamente a las Escrituras. Eso lo dice Mateo 28:19 o Juan 14 del 16 al 17. El segundo concepto es distinción y parentesco de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son inescrutables e incomprensibles, es decir, que no se pueden explicar. Y eso está en 1 Corintios 1:24. El tercer concepto, unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en un solo ser. Estas 3 personas están en unidad y no hay más que un solo Dios todopoderoso. Y eso lo encontramos en Juan 1:18. El cuarto concepto, identidad y cooperación con la deidad. No son idénticos, no se confunden en relación a parentesco, no están divididos, ni se oponen en lo tocante a cooperación. En Juan 5:17 podemos entender esto. Ninguna persona de la deidad actúa separada o independientemente. El siguiente concepto es el título Señor Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia se lo aplica ni para el Espíritu Santo ni para el Padre, solo para el Señor Jesucristo. Y eso está en 2 de Juan 3. El siguiente concepto, el Señor Jesucristo, Dios con nosotros. En su naturaleza humana, es el verdadero Hijo del Hombre. Mateo 1:23. Otro concepto, el título Hijo de Dios. Tiene naturaleza divina y humana en una misma persona. Se entiende que el título Hijo del Hombre en su humanidad a un orden temporal y el título Hijo de Dios a su deidad a un orden eterno. El octavo concepto es perversión de la doctrina de Cristo. Por lo tanto, es una perversión de la doctrina de Cristo afirmar que Jesucristo recibió el título de Hijo de Dios por el solo hecho de la encarnación o a causa de su relación con el plan de redención. Así que, negar que el Padre sea un Padre real y eterno y que el Hijo sea un Hijo real y eterno es negar la distinción y relación que hay en la esencia de Dios, lo que equivale a negar al Padre y al Hijo, y a negar también la verdad de que Jesucristo ha venido en carne. Y eso está en Juan 1, del 1 al 2. El noveno concepto es exaltación de Jesucristo como Señor. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de Dios y a él están sujetos a ángeles, autoridades y potestades. Jesús envió al Espíritu Santo para que confesemos que Jesucristo es el Señor. Y eso lo encontramos en Romanos 14:11. Y finalmente el último concepto es igual honra para el Padre y para el Hijo. Y eso lo encontramos en Filipenses 2, del 8 al 9. Ahora vamos a hablar acerca de la existencia de Dios. En Hebreos 11:6 dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Las Escrituras no presentan argumentos de la existencia de Dios. Es por eso que si la gente lee, debe creer que le hay. La existencia de Dios es de vital importancia para el humano. Negar su existencia le quita lógica, propósito, razón y sentido a la vida. Ahora, hay conceptos que nos llevan a argumentar la existencia de Dios. Y voy a hablar de 5. El concepto ontológico implica que si el ser humano es perfecto, no puede ser perfecto por sí mismo. Definitivamente tiene que haber un ser perfecto que lo haya creado perfecto. El concepto cosmológico implica que el universo no puede haberse creado a sí mismo. El concepto teológico es que el orden de la naturaleza es imposible por casualidad. El concepto de la belleza. Podrían haber habido accidentes para la creación, pero no podría ser tan bella si es que fuera un accidente. Y por último, el concepto moral. Toda persona innata sabe sobre el bien y el mal. Esto certifica la existencia de un gran legislador del universo. Ok, ahora les voy a leer una parte del libro que dice la naturaleza de Dios. ¿Por qué les voy a leer? Es porque hay tantos nombres especiales que creo que es importante que los revisemos todos. En Romanos 1, 19 al 20 indica que todos pueden saber de la existencia de Dios por medio de la revelación general, pero para saber de la naturaleza de Dios es necesario acudir a la revelación especial, que es la Biblia. Dios revela de diversas maneras la Biblia. Entre estas, una manera importante de saber algo sobre Él la tenemos en los nombres divinos.
El hebreo Dios. La forma singular aparece unas 250 veces en la Biblia y enfatiza la idea de fuerza. Una forma singular relacionada con la anterior. Eloah es hebreo y figura 42 veces en el libro de Job, pero su plural, Elohim, aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Generalmente está relacionado con el poder creador y el cuidado providencial de Dios para con el universo y la humanidad. Además implica pluralidad en la deidad. En algunas versiones, Yahweh se traduce por Señor. Este es el nombre distintivo de Dios, que guarda el pacto. Aparece alrededor de 7000 veces en la Biblia y significa Él seguirá siendo. También implica que Él mostrará qué clase de Dios es por lo que hace, y se relaciona especialmente con la persona. Yo estaré contigo. Los nombres compuestos especiales, formados con Él y Yahweh, enfatizan la naturaleza de Dios y sus pactos. Entre estos se incluyen el Shaddai, el Dios Todopoderoso, de la raíz de Shadu, que significa montaña, el Elión, el Dios Altísimo, el Roy, el Dios que me ve, el Olam, el Dios Eterno, el Eloé y Yisrael, el Dios de Israel, Yahweh Ropecá, Jehová tu sanador, Yahweh Nisi, Jehová es mi estandarte, Yahweh Shalom, Jehová es paz, Yahweh Roy, Jehová es mi pastor, el que perdona, Yahweh Sidkenu, Jehová justicia nuestra. El nombre de la nueva Jerusalén será Yahweh Shammah, Jehová está allí. Y el nombre celestial de Dios es Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Hay otros términos importantes que describen la naturaleza de Dios. Adonai en hebreo, Kyrios en griego, Señor Atik-Yomin en arameo, el anciano de días. Título dado con relación a el hecho de que Él juzgará a los reinos de este mundo y reinará sobre ellos. Kedosh Yisrael, el Santo de Israel, usado 29 veces por Isaías. Sur, roca. Abba y O Pater, que significa padre o padre. Esta última forma de tratamiento muy respetuosa en los tiempos bíblicos. Malek, rey. Goel, redentor. Despotes, señor. Amo, dueño. Rishon wa Acharon, que está en hebreo, y O Potros Kai, o Eschatos, que está en griego, que significa el primero y el postrero. Dejando a un lado los nombres y títulos que se usan en las escrituras y que hablan de la naturaleza de Dios, demos ahora un vistazo a algunos conceptos importantes que describen dicha naturaleza. Dios es ante todo infinito, sin límites de ninguna especie. Es mayor que el universo, puesto que Él fue quien lo creó. Esta es una descripción demasiado grande para que nuestra mente finita lo pueda captar. Pero es necesario aceptar este postulado para comprender a Dios. Estrechamente relacionado con este concepto está el de la unidad de Dios. No hay más que un Dios. Al mismo tiempo, Dios es trascendente, está por encima y más allá del universo que creó y es mayor que Él, e inmanente, está presente en el universo y participa en él. Solo la enseñanza cristiana acerca de Dios unifica adecuadamente estos dos conceptos. La trascendencia preserva la distinción entre Dios y el universo que creó. No hacer esta distinción lo haría caer a uno en el panteísmo, creencia en la cual Dios y el universo se confunden sin esperanza. Y se desecha la idea de un Dios supremo personal. La inmanencia, que reconoce que Dios está presente en el universo que creó, es necesaria para preservar la amorosa relación de Dios con los hombres de la tierra que creó. No está lejos de cada uno de nosotros. Los que dan suficiente lugar a la cercanía de Dios caen en el error del deísmo, el cual concibe a Dios simplemente como una causa primera, algo parecido al indiferente fabricante de relojes que echó a andar el universo y luego se fue para dejarlo funcionar solo. Dios es también inmutable, no susceptible de cambios, y eterno. Esto significa que la naturaleza de Dios no cambia, y nunca lo hará. En el Antiguo Testamento se utilizan dos vocablos hebreos muy importantes para descubrir a Dios. Chesea, amor fiel constante que guarda el pacto, y Emet, confiabilidad, permanencia, continuidad, fidelidad, verdad. Él es Elohe, Emet es verdadero Dios, y será fiel consigo mismo. Por ejemplo, estos términos aparecen repetidas veces en el Salmo 89 y describen vívidamente la confiabilidad de Dios.